En esta revisión de Digestive Endoscopy de 2016, podemos ver que en un 45 a 58% la indicación de cápsula es la hemorragia de intestino medio. Sin embargo, en términos generales, 7 de cada 10 cápsulas que se indican, 7 de cada 10 enteroscopías que se indican son por hemorragia de intestino medio, sin embargo no son las únicas. A nivel global, la enfermedad de Crohn es la segunda causa de indicación para una enteroscopía profunda. La presencia de tumores diagnosticados por algún método radiológico o por la cápsula es el tercer lugar, y pacientes con enfermedad celíaca, diarrea crónica, el 10%. Cada vez se hacen más entero-colangiopancreato endoscópicas en pacientes que tienen anatomía modificada, y la mejor forma de realizarlos es a través de la enteroscopía. Y finalmente, la extracción de cuerpos extraños. En enfermedad de Crohn sabemos que el método de elección para el diagnóstico es la ileocolonoscopía. Sin embargo, existe más o menos un 10% de pacientes que van a requerir una enteroscopía y o una cápsula porque no responden bien al tratamiento, porque no tenemos definido el diagnóstico o porque requieren alguna conducta terapéutica. De esta forma, en enfermedad de Crohn, la enteroscopía debe ser considerada solo para realizar terapéutica, ¿cuál? Dilatar estenosis, extracción de cuerpos extraños. Como grupo, en donde más frecuentemente vamos a tener cápsulas retenidas son los pacientes que tienen la variedad estenosante de la enfermedad de Crohn. Y no olviden que en este grupo de pacientes la retención de cápsulas se puede presentar hasta en un 13% de los casos, de un 1 hasta un 13% de los casos. También en ocasiones la primera manifestación de enfermedad de Crohn es la hemorragia y vamos a hacer una endoscopía para tratamiento de la hemorragia o en casos de duda diagnóstica. Si no se cumplen estos criterios, no hay una indicación en enfermedad de Crohn para hacer enteroscopía profunda. En cuanto a la estenosis, el éxito de la dilatación requiere que cumpla varios criterios. Uno, que sea corta, no mayor a 5 milímetros, que sea inflamatoria y el éxito en la rehabilitación es del 60 al 80%. Sin embargo, es una de las indicaciones terapéuticas en donde la morbilidad es más importante y se presenta perforación hasta en el 9% de los casos. Este es un caso de una cápsula en un paciente que se hizo en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional, en donde van a ver ustedes una estenosis. El paciente se diagnosticó con enfermedad de Crohn. Después de un año, aquí se ve la cápsula. Y lo que vamos a hacer ahorita es, entramos por vía retrógrada, hacemos una dilatación con balón de la zona de estenosis. Eso nos permite avanzar, llegar a la cápsula y poderla extraer. Aquí vemos cómo se realiza la dilatación. La dilatación tiene que ser gradual de acuerdo al diámetro de la estenosis. Si nosotros en la primera dilatación llevamos a más de 12 milímetros, es muy probable que perforemos el colon. Entonces aquí ya logramos abrir la estenosis y podemos avanzar el endoscopio, ahí estamos avanzando el endoscopio, para ya sea toma de biopsias o extracción, en este caso del cuerpo extraño que se ve acá que está la cápsula. En cuanto a tumores y pólipos intestinales, 4 a 9% de los tumores de tubo digestivo se van a localizar en el intestino delgado. Cada vez hacemos más frecuentemente el diagnóstico de neoplasias tanto malignas como benignas en el tubo digestivo. Generalmente uno no hace una enteroscopía porque piensa que tiene un cáncer. La conducta más frecuente que lleva a enteroscopía es porque ya se vio en la cápsula, porque se vio en un estudio radiológico
y la manifestación habitualmente es hemorragia, anemia o datos de obstrucción intestinal. Es un paciente que había sido sometido a cápsula. La cápsula realmente lo que nos enseñó era una úlcera. Nosotros pensamos que era una úlcera, un paciente que tenía hemorragia de intestino medio evidente, y cuando entramos vemos una lesión que está infiltrando la luz y que está ulcerada en su centro. La enteroscopía nos permite confirmación histológica. En este caso vamos a apreciar cómo se toman las biopsias. Aquí se delimita muy bien el área del tumor y también nos ayuda a decirle al cirujano dónde está poniendo un marcaje. Eso facilita, y en este caso en específico se logró hacer el abordaje por vía laparoscópica y se demostró que era un tumor estromal de bajo grado de malignidad. ¿Cuál es la función de la enteroscopía en los tumores de intestino delgado? Toma de biopsias, tratamiento de hemorragia, resección de pólipos y tatuaje prequirúrgico. En síndromes de poliposis intestinales, pacientes con Peutz-Jeghers, poliposis adenomatosa familiar, se recomienda la resección de la mayor parte de los pólipos, principalmente aquellos que son mayores de 1 centímetro. Se han reportado complicaciones asociadas hasta en un 6.8%, pancreatitis 2.7% y el síndrome postpolipectomía en el 5%. En la polipectomía de intestino delgado es donde se presenta más frecuente la complicación de perforación intestinal. Este es un paciente que fue enviado. Nosotros tenemos 12 pacientes en seguimiento con síndrome de Peutz-Jeghers. En ocasiones como cuando es la evaluación inicial, encontramos pólipos de diámetro variable. Vean ustedes ahí. Aquí se ve un pólipo un poquito más grande. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a retirar. Casos como este, uno puede retirar 2, 3, 5, 10. Sin embargo, en ocasiones solamente podemos retirar uno. En centro médico se han retirado en una sola sesión hasta 17 pólipos. Sin embargo, esto aumenta la posibilidad de complicaciones. Aquí estamos haciendo la técnica de resección. Estamos haciendo resección sin inyección en algunos pólipos que son más pequeños. Simplemente con el asa hacemos con electrocoagulación. Y vean ustedes, este paciente tenía este pólipo que parecía que estaba ya degenerado, un pólipo muy grande, con cambios isquémicos. Este pólipo se ve prácticamente un pólipo hiperplásico, y este es un pólipo de los que se conocen como pólipos amartomatosos. Entonces, en ocasiones no es posible retirarlos en una sola pieza y se hace lo que se conoce como la resección en pedazos o la piecemeal resection. Y en estos casos, a mayor tamaño, el riesgo de complicación lógicamente es mayor. Entonces, ¿cuántos pólipos debemos retirar? Todos los que midan más de 1 centímetro, si es posible en una sesión, si no, en las sesiones que sea necesaria, de acuerdo al número de pólipos que tenga nuestro paciente. Aquí se inyectó la base y se va a hacer la técnica de resección. En enfermedad celíaca, ¿cuándo vamos a utilizar la enteroscopía? Sabemos que el estudio de elección para hacer el diagnóstico es la serología combinada con la endoscopía y toma de biopsia. La enteroscopía es útil para tratar y diagnosticar complicaciones de la enfermedad celíaca cuando hay una evolución no esperada de los pacientes con enfermedad celíaca. Este es un caso que fue referido con enfermedad celíaca, tenía más de 10 años de evolución, un paciente que seguía la dieta a veces no, y más o menos a 1 metro de la válvula
del ángulo de Treitz, este paciente había sido sometido a cápsula endoscópica y habíamos observado cambios de enfermedad celíaca, la cápsula había quedado retenida y vean ustedes la lesión que se alcanza a observar aquí. Inicialmente pensamos que era ya un adenocarcinoma, sin embargo la evolución y las biopsias no lo confirmaron. Se trató como una yeyunitis ulcerativa en un paciente que no seguía la dieta en enfermedad celíaca. En cuanto a la extracción de cuerpos extraños, el cuerpo extraño que más frecuentemente sacamos es la cápsula endoscópica y las prótesis que se colocan en la vía biliar. Este es un paciente que tenía una cápsula retenida, llevaba ya 2 años con la cápsula y la pudimos retirar mediante la extracción con el enteroscopio. Aquí nosotros estamos observando. Llegamos a la cápsula, la atrapamos con un asa de red y la podemos extraer. Si no tenemos asa de red y la agarramos con una asa de polipectomía, se nos resbala y cada vez cuesta más trabajo. Finalmente, una técnica emergente, por ejemplo, que se hace en los grandes centros donde se hace trasplante, es la colangiografía en pacientes que tienen estómago operado. Y el auge de la cirugía bariátrica ha incrementado los problemas biliares que ya no pueden ser solucionados con la endoscopía habitual. Estas son las cirugías que van a dificultar el abordaje habitual por colangiopancreatografía. Es una revisión que incluye 23 estudios en donde se realizaron 945 procedimientos en 679 pacientes con los diferentes tipos de endoscopios y vean, el éxito va desde un 80 hasta un 96% el éxito endoscópico. Sin embargo, una cosa es llegar a la anastomosis, a la papila nativa, y otra cosa es el éxito en realizar el procedimiento. Aquí el éxito baja de un 80 a un 70% y éxitos máximos en el 90% de los pacientes. Este es un caso que fue enviado a centro médico, un paciente que había sido a un bypass gástrico. Fue sometido a colecistectomía por colecistitis aguda y después empezó con fuga biliar. Localizamos la papila que está por aquí. Se logró hacer la canulación de la ámpula de Vater y se colocó una prótesis. Los endoscopios o los enteroscopios actuales nos permiten realizar este tipo de procedimientos porque ya tienen un canal. Aquí se ve la fuga, bueno, aquí se veía la fuga. Estamos haciendo la esfinterotomía. Y finalmente estamos colocando la endoprótesis. Ahí se ve la endoprótesis, una prótesis de 8,5 French. La evolución del paciente fue hacia la resolución de la fuga biliar y se retiró la prótesis. En conclusión, el 30% de las indicaciones para enteroscopía profunda no es hemorragia de intestino medio. El papel actual de la enteroscopía profunda es básicamente terapéutica o en duda diagnóstica. Los resultados en cuanto a los diferentes procedimientos nos hablan de éxitos superiores a 80% con una baja morbimortalidad. Y la principal función de la enteroscopía en enfermedad de Crohn es terapéutica. La enteroscopía en tumores de intestino delgado sirve para biopsiar, para tatuar y como tratamiento de la hemorragia. Se deben resecar todos los pólipos, de preferencia los pólipos mayores a 1 centímetro. La cápsula endoscópica retenida puede ser extraída con éxito por endoscopía en más del 90% de los casos y la enteroscopía puede tratar efectivamente alteraciones del árbol biliar en aquellos pacientes con anatomía modificada. Muchas gracias por su atención.